27, Génesis capítulo 27, no son muchos versos, nada más son 46, así que tenemos como unas 5 horas para terminar, terminamos a muy buen tiempo para amanecer y vamos a entonces entrar en el tema. El día de hoy el tema está muy interesante, vamos a hablar de la voluntad de Dios una vez más, vamos a hablar de gracia, vamos a hablar de varias situaciones importantes y también vamos a hablar un poco acerca del ser papás, ¿verdad? También algo que tenemos que aprender de esto. Así que hay mucho que aprender el día de hoy en esta palabra. Al final hace contraste con el capítulo anterior, 26, que vimos que todo se trataba de esperar y hacer agujeros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que se la pasó Isaac haciendo pozos por aquí? No funcionaba, le echaban tierra, otro pozo para allá y otro pozo por allá, hasta que por fin encontró un lugar donde hizo un pozo que era bastante amplio, hasta el punto inclusive que el rey de los filisteos vino y hizo paz con él, ¿verdad? Al final de cuentas le tuvieron miedo. Isaac se convirtió en un hombre muy poderoso, económicamente, políticamente hablando también. Era una persona de influencia al punto de que un rey se acerca a él y le pide tener paz con él para no meterse en problemas. Así de importante fue que siguiera escarbando hasta que encontró la bendición de Dios, hasta que fue obediente, hasta que se arrepintió de su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Lo mismo que hizo Abraham, ¿verdad? Expuso a su mujer a algo que no debió haber expuesto, pero arrepentido viene la bendición entonces sobre Isaac. Y al final de ese capítulo vimos que algo que no estaba muy bien, ya no con Isaac, sino con los hijos de Isaac. Vimos que uno de sus hijos, el primogénito, Esaú, hizo algo que no debió haber hecho. Tomó 2 mujeres, ¿se acuerdan? Tomó 2 mujeres de las filisteas, de las mujeres que vivían ahí, de los hijos de los hititas, de hecho, de Het. Tomó 2 mujeres, lo cual fue un gran problema para los suegros, ¿verdad? Isaac y su esposa la pasaron muy mal, sabiendo que tenían unas nueras de un solo hijo de esa manera. Y recuérdenlo bien, y en eso concluimos la vez pasada, siempre que hay más de 2 en la unión y no en una unión, es decir, el hombre y la mujer, siempre que hay más de eso, hay problemas, hay maldición y hay situaciones adversas que tarde o temprano van a ser cosechados y no va a ser nada agradable. Así que recordemos eso, la palabra de Dios en ninguna parte está a favor o ni siquiera lo pasa por alto la relaciones múltiples. Quiere el Señor que sea un hombre y una mujer exclusivamente. Tan es así que vimos en Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán los 2 una sola carne. Y Jesús abundó de ello también bastante y dijo claramente: lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Es algo que Dios hace y el hombre no tiene nada que ver con ello. Así que es algo que tenemos que entender, respetar, y ese es el principio de muchas cosas que si siguiéramos en la sociedad moderna no tendríamos tantos problemas como tenemos hoy en día, ni estaríamos luchando en las iglesias por ver si aceptamos o no aceptamos a cierto tipo de personas, ¿verdad? Así que esto es lo que es la ley, esto es lo que manda Dios, y el no obedecer a Dios siempre trae consecuencias negativas. Partiendo de ahí, entonces, podemos entrar ahora sí al capítulo número 27 y vamos a ver cómo se desarrolla el drama en la vida de los hijos de Isaac y Rebeca cuando llegan a una edad adulta. Bastante adultitos ya los muchachos, no era como en la época de ahora que a los 13 años ya quieren andar afuera, no, ya tenían 40 años, entrados ya en sus 40 años, apenas están buscando esposa, ¿verdad? Así que vamos a ver esto, qué es lo que dice aquí en la palabra de Dios, en el capítulo 27, y vamos a leer unos cuantos versos para empezar. Voy a leer algunos de ellos nada más y vamos a orar y entrar en materia entonces. Así que le pido por favor, póngase de pie para que me acompañe a leer los primeros versos del capítulo 27 del libro de Génesis. Amén. Aconteció que cuando Isaac envejeció
y sus ojos se oscurecieron. Quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he ido a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Vamos a parar ahí, y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Señor nos está hablando a la iglesia en esta noche. Señor, tenemos una palabra delante de nosotros muy importante. Es interesante, es una palabra que nos mueve a investigar y ver en las palabras que estamos leyendo significados más profundos. Así que te pedimos, Señor, que nos hables, que tu Espíritu Santo revele en esta palabra conocimiento que nosotros necesitamos aprender y sabiduría que viene de ti para que nuestras vidas sean mejores. Te damos gracias porque tú deseas que así sea, que nuestras mentes sean transformadas y que movidos, Señor, también por la obediencia a tu mandato, a tu voz, aprendamos a hacer y tomamos conciencia de que es importante obedecerte en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos por lo que nos hablas en esta noche. Bendito seas, que sea todo para darte a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. ¿Qué notamos aquí de entrada en este capítulo? El drama de los hijos de Rebeca e Isaac se está desarrollando de una manera sumamente interesante y diríamos fuera del contexto de lo que es el mensaje de Dios para la familia. Déjale explico a dónde queremos llegar con este pensamiento. Notamos, en primer lugar, que Isaac ha llegado a una edad bastante avanzada en la que se siente que sus días ya están contados. Isaac había vivido una vida larga, había visto a sus hijos crecer, uno de sus hijos ya tenía mujeres más bien dicho, y Isaac tenía mucho poder, mucha bendición de parte de Dios porque Dios lo bendijo abundantemente. Y ahora, recordando lo que Abraham, su padre, había hecho con él, Isaac recuerda que tiene que pasar la bendición a su primogénito. Pero aquí tenemos que entender algo importante. Isaac ya sabía a quién tenía que pasarle la bendición. Es algo que supo desde el momento mismo en que su mujer estaba embarazada y supo que tenía gemelos dentro de ella. No es algo de último momento, ni siquiera es algo que él supo cuando nacieron estos 2 hijos y que el primero que nació fue Esaú y que Jacob le venía tomando de la pierna, del tobillo. Antes de eso, Jacob ya sabía a quién tenía que dar la bendición. Y de igual manera lo sabía su esposa porque ella escuchó el mensaje directamente de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Bien, acompáñenme unos versos para atrás, unos capítulos, para atrás, un par de capítulos al capítulo número 25 y veamos esto. Verso número 21. Capítulo 25, verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo?
y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el hijo mayor sirviera al hijo menor. Por lo tanto, aquel que debería recibir la bendición abrámica, aquello de las promesas de Abraham que pasó a Isaac y que iba a pasar a los hijos de Isaac, tenía que ser Jacob, el menor, y no el mayor. Las cosas con Dios son así. Dios tiene su plan trazado desde siempre, y Dios va a hacer que su plan se cumpla. Pero el hombre a veces desconfía de la voluntad de Dios, porque a los hombres nos gusta pensar por nuestra propia cuenta y nos gusta hacer nuestros planes que muchas veces están de afuera, en desacuerdo con lo que Dios ya tiene para nosotros planeado. En cosas tan sencillas y elementales que quisiera darles un ejemplo y no sé si esté bien dárselo. ¿Sí? ¿Por qué no, verdad? Aquí estamos batallando mi esposa y yo por comprar un carro, ¿verdad? Ahí les va el ejemplo. Eduardo en su carnalidad quiere comprar un carro nuevo para su esposa, ¿verdad? Y le estoy echando las ganas para comprar un carro nuevo, quiero decir un carro del año que nadie haya usado. Pues adivinen qué dice Dios. Nope. De ninguna manera. Y de una y de otra manera, por más puertas que hemos tocado, Dios te dice: no puedes comprar un carro nuevo. No es para ustedes comprar un carro nuevo, no ahora. Entonces, al final de cuentas, después de 2 semanas de estar batallando, digo: ok, Señor, lo que tú quieras, ¿verdad? Y el Señor nos dice: vas a comprar un carro usado, de medio, que tenga unas buenas millas, que esté bueno, pero no vas a comprar un carro nuevo. Algo económico, algo que puedas tener. Así que no voy a comprar un carro nuevo. Pero por mis pistolas, como decimos en mi rancho, ya me hubiera encharcado, ya estuviera aquí hasta el cuello, aquí ahorita para estas alturas y diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Verdad? Pero no estaba bien. El Señor sabe lo que queremos. Pero la cosa es que nosotros lo que queremos no es siempre lo que el Señor quiere para nosotros. Aquí tenemos a Isaac en una edad avanzada. Y le digo que a lo mejor Isaac tenía 137 años, el jovencito en esa edad, y no sabía qué hacer. Más bien sí sabía qué hacer, pero no quería escuchar la voz que le decía: Jacob es el hijo que tiene la bendición. Note cómo habla Isaac delante de Dios para su hijo Esaú. Note cómo dice. Note el lenguaje. Por eso le digo, el lenguaje es bien importante. Cómo expresamos y decimos las cosas es bien importante. Note cómo dice del verso número 1, segunda parte, donde dice: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la importancia del lenguaje? Lo que Isaac está diciendo ahí. No voy a escuchar la voz de Dios. Yo prefiero a Esaú porque me cae bien el tipo, porque es alegre, porque le gusta cazar, le gusta estar en el campo, es un hombre de hombres. Peludo el muchacho por todos lados, ¿verdad? Y rojizo su pelo. Y huele a sudor y huele a tierra. Ese es mi hijo. Es mi favorito. ¿Se da cuenta? Pero la cosa no para ahí. Porque Rebeca, aunque sabía la promesa de Dios, tampoco las tiene consigo. Veamos la actitud de Rebeca ahora. Ya vimos la actitud de Isaac, ¿verdad?
Una actitud arrogante por encima de Dios. El orgullo del hombre de decir, yo forjo mi propio destino, yo bendigo a quien yo quiera. Dios no tiene nada que ver con esto. Soy yo el que voy a pasar toda esta bendición que yo tengo. Son mis riquezas, es mi casa, son mis ovejas, es todas mis posesiones. Yo se la paso a quien yo quiera. Que me traiga a mí lo que a mí me gusta. Vamos a ver qué dice ahora en cuanto a Rebeca. Además de que estaba oyendo donde no debía estar oyendo, dice, Rebeca habló a Jacob, su hijo, que era su favorito, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Yo manejo aquí las cosas, yo tengo el sartén por el mango. Y vas a hacer lo que yo diga. Mamás que mangonean a sus hijos de 40 años, por favor. Ese es el caso de Rebeca, pero note lo que dice. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Y en qué parte metió Rebeca a Dios en todo esto? En ninguna, ¿verdad? Si bien es cierto, la promesa era de bendecir a Jacob, ambos padres debieron haber esperado en la promesa de Dios en el tiempo oportuno y pasarla al que había señalado Dios, que era Jacob. Pero el caso de Rebeca es el típico caso de ese verso que me citan en algunas personas que jamás he encontrado en la Biblia. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Famosísimo verso, ¿verdad? Bueno, ese es el verso que ella usó. Voy a ayudar a Dios para que Él me ayude. Ayúdate que yo te ayudaré. Cuando lo encuentren, está en la primera carta a los carnalitos. No está en la Biblia, por supuesto, esto lo dijo Benjamin Franklin, por cierto. Así que ahí lo tiene. En todo caso, tenemos que 2 padres que quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. 2 padres que quieren, uno ayudar a Dios y otro negar completamente a Dios y hacer sus propias voluntades. Ese es el drama que se está desarrollando con 2 hijos a los que van a llevar a enojo y contienda por no obedecer a Dios. Si ellos hubieran obedecido a Dios, las cosas que estamos por leer no hubieran pasado así. La voluntad de Dios se hubiera hecho, es algo que debemos entender, pero esto no hubiera pasado. Hace rato le dije un dato interesante, le dije que tal vez haya tenido 137 años. ¿Por qué 137 años haya tenido Isaac? Dato que le dejo, no le voy a dejar de tarea, esto sí le voy a decir dónde está. Porque Isaac era un tipo hipocondriaco, vamos a llamarlo de esa manera. Es decir, se enferma alguien y yo me enfermo de lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo sé eso? Porque en el capítulo 25, por cierto, vemos que su hermano, que era mayor que él, como unos 13 años, murió ¿a qué edad? Ismael, capítulo 25, verso 17. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Si este dijo, si mi hermano murió a los 137 años, a mí como que ya ando llegando a esa edad, y es cuando dice, mejor le paso esto de una vez antes de que ocurra algo conmigo. El pobre hombre no sabía que iba a vivir 180 años, ¿verdad? Vivió 180 años y le dejó tarea, eso sí, ¿dónde está, cuántos años murió, a qué edad murió Isaac? Aquí tengo la respuesta escrita, pero no se la voy a dar. Se la dejo para que lo busque la próxima semana. ¿Dónde dice que Isaac murió a los 180 años de edad? Entonces continuamos con nuestro texto, estamos aquí en esta situación. Vamos a ver ahora el pensar de Isaac que fue manipulado, de Jacob que fue manipulado por su madre. Verso 11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño.
Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. En estos versos vemos algo interesante. Vemos que Jacob sabía que estaba haciendo mal. Jacob, para él era claro: esto no es la voluntad de Dios, mamá. Esto que tú estás haciendo no es bueno. No es una buena idea, no va a salir bien. Pero su madre, además esperaba él que si se daba cuenta su padre, habría maldición sobre él. Definitivamente entendía que las cosas no iban a salir bien. Pero su madre insistió y le dijo: tienes que hacerlo, o tienes que obedecerme. Verso 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Un detalle interesante aquí. Otros son esas pequeñas pizcas que nos da el Señor de pistas que nos van a servir más adelante. Sabemos que Saúl estaba unido con dos mujeres y que obviamente tenía su propia casa, ¿verdad? Pero tenemos que en casa de su madre Rebeca había unos vestidos que llamaban los vestidos preciosos. Y aquí nos hace la mente dar un poco la idea de algo que estaba ocurriendo en esa cultura de esa época, que era un indicativo como algo que distinguía a aquellos hijos que eran los que iban a recibir la herencia. ¿Por qué podemos decir esto? Porque lo vemos más adelante en los capítulos que siguen, en el caso precisamente de uno de los hijos de Jacob, de José. ¿Se acuerda de José? ¿Qué fue lo que distinguió a José? ¿Por qué le tuvieron envidia a sus hermanos? ¿No fue porque tuvo un ropaje de colores, una ropa espléndida y preciosa? A eso se refiere. Esa ropa espléndida y preciosa que le dieron a José era ese indicativo de que él era el que iba a recibir la herencia. No por nada sus hermanos tenían envidia y lo odiaban a José. Ese era algún indicador de ello. ¿Por qué José, si es el número 11 de los hijos? ¿Y por qué no uno de nosotros? ¿Por qué no el mayor? ¿Por qué José? Y este es el caso, la ropa de Esaú. Notamos que los dos ya tenían de acuerdo que ese hijo, Esaú, iba a ser el heredero, porque ellos lo habían visto así, no porque Dios lo había visto. Dios había dado ya su profecía, su palabra de que era Jacob, pero ellos en su propia carnalidad habían acordado con que era Esaú. Ahora Rebeca se lo había guardado con un propósito de ponérselos un día a su hijo Jacob. Y Jacob es un nombre muy interesante porque es un nombre que tiene dos connotaciones. Una de ellas es el usurpador, es decir, el que se pone en lugar de alguien. Y la otra es el que toma por el calcañar a alguien. Los dos, o sea, el tramposo. Los dos nombres que tenía Jacob. ¿Qué nombres para un hijo, no es cierto? Pero como que Rebeca sabía que ese era el destino de su hijo. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Así que imagínense qué tan peludo era este hombre que como para compararlo con la piel de un cabrito. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Aquí como que Isaac decía, no puedo ver, pero puedo oír, ¿verdad? ¿Quién eres? No reconoció que fuera la voz de Esaú. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Como que sospechó, ¿verdad? Y él respondió: porque Jehová, tu Dios,
hizo que le encontrase delante de mí. Jacob estaba tan perdido que ni siquiera tenía a Dios consigo. Jehová tu Dios. Nunca dijo Jehová nuestro Dios, sino tu Dios, como diciendo, ahí te va, te voy a echar la culpa a tu propio Dios. Yo no tengo nada que ver con esto. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. La duda le había tocado ya a Isaac, puesto que la voz no era la de Esaú. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, no me puedes engañar, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y las palabras de Dios se cumplieron en la vida de Jacob. No de la manera que Dios había puesto que se hiciera, pero al final de cuentas se cumplió la voluntad de Dios. Con esto quiero decir algo. Mentir no es una excusa. No se trata de eso. Se trata de que tenemos a dos personas, dos humanos necios, Isaac y su esposa Rebeca, que quieren hacer su propia voluntad. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, soberano sobre todas las cosas, que va a hacer su voluntad por encima de los berrinches y cuestiones y todos los caprichos de sus criados, que son Isaac y Rebeca, y de ti y de mí, para esto mismo. Él va a hacer su voluntad de alguna manera. Tal vez esta no era la mejor manera en que hubieran ocurrido las cosas. Tal vez hubiera esperado que Isaac fuera a morir a los 180 años y que hubiera pasado tranquilamente la bendición sobre Jacob, porque eso trajo consecuencias terribles para Jacob y para Esaú también. Consecuencias inclusive para Rebeca y para Isaac, como vamos a ver. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Hago una pausa aquí. Ahora sí, yo soy Esaú. Yo he esperado todo este tiempo. No lo quiero, pero lo quiero. No quiero la responsabilidad de ser el primogénito. No me interesa. A mí las cuestiones espirituales me van y me vienen. No hay nada realmente que yo pueda apreciar acerca de ese Dios que llaman Jehová. No es mi Dios. Es el Dios de Abraham, mi abuelo. Es el Dios de mi padre Isaac, pero no es mi Dios. No me interesa esto a mí. ¿Por qué le puedo decir de esta manera? ¿Por qué podemos decir categóricamente que Esaú no tenía aprecio ni por la bendición ni por las cosas de Dios, pero sí quería las cosas materiales de la bendición? Se lo puedo decir categóricamente
porque ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído anteriormente. En el capítulo número 25 otra vez vamos a leer estos versos. Notamos que Esaú viene un día cansado del campo, de andar cazando, llegó con hambre y dice en el verso 30, y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. El nombre Edom es importante. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Si fuera algo valioso para Esaú, si fuera algo importante tener la bendición de Dios y ser el que descendiente que llevara la promesa de la posesión de la tierra, de que todas las naciones de la tierra fueran bendecidas en su descendencia, Esaú no hubiera hecho esto que hizo. Note lo que hizo. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y tal vez se haya referido a que tenía tanta hambre que pensaba que se iba a morir. Pero también tal vez se refiere a que no creía que había un Dios y que la vida es eterna realmente, sino que pensaba que un día voy a dejar esto, como dicen aquellas personas que se llaman ateos, y no pasa nada. Voy a vivir al máximo. Al final de cuentas, después de esta vida no hay nada más. ¿De qué me sirve a mí la bendición de un Dios que no existe? Esa es la posición de Esaú. Esa es la posición de una persona completamente rebelde y sorda a la palabra de Dios. Esa es la posición de este hombre que desdeñó el valor de la primogenitura, de la bendición que había. Evidentemente, Jacob también hizo de las suyas, ¿verdad? Su nombre hizo el trato. Y ahora, a través de lo que acaba de pasar, Esaú se da cuenta que había perdido la parte importante para él. Por supuesto, yo quiero la colección de carros que tiene mi papá. Yo quiero las tierras, yo quiero esas, ¿cómo se llama? Todas esas cuentas que tiene en el banco. Por supuesto que yo quiero todos esos part-times que tienen por todas partes del mundo y sus acciones en la bolsa. Yo quiero todo eso. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Note la amargura que había en Esaú. Explotó en ese momento. Toda su amargura salió arriba. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. No se apoderó, él se la vendió, recuerde eso. Y aquí ahora ha tomado mi bendición, lo cual era la misma, una sola cosa. Primogenitura y bendición eran la misma. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Acompáñenme rápidamente a Hebreos capítulo número 12. Versos 15 al 17. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, como en Esaú, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Su corazón estaba tan endurecido, tan ensoberbecido, que no pudo arrepentirse. Aquí es algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Cuando una persona es expuesta al mensaje del Evangelio por mucho tiempo y realmente no viene al arrepentimiento, cada vez que escucha el mensaje del Evangelio, su corazón se va a endurecer más y más, porque esa persona no se ha rendido. Y con el tiempo, como pasa el tiempo y más se endurecen, ya cuando quieran arrepentirse ya no van a poder. Tal vez hagan una oración de dientes para afuera, pero su corazón está tan encallecido que no hay arrepentimiento genuino. Por eso les digo una cosa. Por eso si hay una persona que está pensando que voy a esperar a que esté como Isaac de 137 años, cuando sienta como que ya se me mueve el tapete y veo que me tocan a la puerta y no es mi mujer, sino alguien con muchos huesos, entonces me voy a arrepentir. ¿Sabe qué? Tal vez sea demasiado tarde. Tal vez esa última oración que haga no tenga ningún efecto porque su corazón está endurecido. Por eso es hoy el día de tu salvación. Este es el día de tu salvación. No después, no cuando tengas 100 años. Este es el día de tu salvación. Este es el día de tu arrepentimiento y de regresar al camino del Señor. No lo dejes para después porque Esaú lloró, pero su llanto ya era un llanto de coraje, de amargura, de venganza, pero no de arrepentimiento. Y no se pudo arrepentir Esaú. Qué triste es llegar a ese extremo, ¿verdad? En la vida. Volviendo entonces al capítulo 27, casi ya para concluir, hay algunas cosas que necesitamos ver. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo, Isaac hizo algo, exteriorizó, hizo un llamamiento, una profetización sobre su hijo, una bendición si quieren, pero no la que esperaba su hijo, ni la que él quería dar a su hijo Esaú. Dice, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Su nombre fue llamado Edom por una sopa roja, ¿verdad? Unas lentejas rojas. De ahí vienen los edomitas. Esaú después va a otras tierras y se junta con aquellos descendientes de sus parientes Lot. Y de los edomitas viene mucho después, cuando ya Israel fue avasallado por los romanos, que les fue impuesto un rey que se llamaba Herodes. ¿De dónde era Herodes? Edom. Herodes era un edomita, o idumeo, quiere llamarle, o edomita, es lo mismo. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Se da cuenta de las consecuencias? Las consecuencias que trajo el que los padres hayan querido manipular la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace usted, papá, mamá, cuando toma un favorito en su familia? Eso mismo hace. Hace que los hijos se tengan odio unos a los otros y que no se lleven bien y que lleguen a completamente estar enemistados. El favoritismo es siempre un veneno que carcome las familias y termina por dividirlas. Así que tómelo en cuenta. Ahora dices, ¿ves que yo nomás tengo un hijo? Pues, ahí sí, ¿qué le puedo decir, verdad? Pero si tiene más de uno, no haga un favorito. Todos son iguales en amor. Pueden ser diferentes en el trato, pero iguales en amor. Y fueron dichas a Rebeca la palabra de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte.
Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Y Rebeca pagó por su pecado, por su favoritismo y por sus ganas de ayudar a Dios en cumplir su voluntad. Y pagó de esta manera. Si su hijo favorito era Jacob, Dios le quitó a su hijo y nunca más lo volvió a ver. Qué interesante que Dios pague de esa manera en esta tierra cuando no somos obedientes. Hay consecuencias de nuestros actos, mis hermanos. Ella lo mandó por unos días a la casa de su hermano Labán, pero la verdad de las cosas es que jamás regresó Jacob a ver viva a su madre Rebeca. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Note que también le echó la culpa a él, lo que tú le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y así fue lo que pasó, en un solo día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het, o sea, las esposas de su hijo Esaú. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, o sea, de las otras que hay en esa tierra, de los hititas, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y voy a atreverme a poner el siguiente verso del capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces, al final de cuentas, Isaac está completamente, ¿qué podemos decir?, consternado porque no pudo dar la bendición a que él quería, no se salió con la suya, dobla las manos, envía a su hijo fuera para protegerlo, al final de cuentas, obedece a su mujer, pero con esto su mujer jamás volvió a ver a ninguno de sus dos hijos. De una parte los perdió los dos. El odio fue terrible y ya no hubo más de esto. Antes de concluir, quisiera darles una lectura que tenía por aquí apuntada y quisiera que lo tome en consideración. Y le voy a dar esta lectura y le voy a dar una más, un par de lecturas que quisiera que hiciera una tarea especial. Y si quiere compartirla conmigo después, se lo iba a agradecer, se lo agradezco mucho que lo haga. Si la escribe y me la trae, se lo voy a agradecer bastante. Así que, déjale ver dónde está esto. Sí, le voy a dejar esa tarea. En el contexto que está escrito y cómo está escrito, en cuanto a lo que estudiamos el día de hoy, en cuanto a Isaac, Jacob y Esaú, y la voluntad de Dios, que salió adelante siempre en todo, entendamos esto, que Jesús está hablando a un grupo de personas específicamente, y cómo lo vemos nosotros a la luz de ello. Lea en Mateo capítulo número 21, la parábola de los dos hijos, que está del verso 28 hasta el 32, del 28 al 32 de Mateo capítulo 21. Y compárelo con lo que está en Juan capítulo número 11, verso 45 al 53. 45 al 53, Juan capítulo 11. ¿Ya los tomó? Escriba sus ideas, estúdielos, escriba qué le está diciendo Dios ahí en esa palabra. Por favor, tráigamelo, me gustaría saber qué es lo que le está haciendo pensar Dios en cuanto a esto que estamos estudiando acerca de la voluntad de Dios y el actuar de los hombres. ¿Cómo encaja todo esto en algo que se conoce como la soberanía de Dios? Amén.
Señor, te damos gracias por la palabra en esta tarde, Señor, palabra que nos ha llevado a comprender un poco más acerca de las cosas que tú tienes para nosotros planeados. Hay un plan que tú has hecho. Me recuerdo mucho a Pablo, que habiendo sido un gran hombre de letras, preparado en la religión de los fariseos, por el más alto exponente de esa religión, cuando fue confrontado con la verdad, cuando tú, Señor Jesús, te le apareciste en persona, dejó todo y entendió algo que a nosotros nos llega de la misma manera que como a Él, como algo que nos impacta, que nos causa tal vez consternación, tal vez alegría, tal vez nos preocupe o tal vez inclusive hasta nos llegue a quitar el sueño. Pero las palabras de Pablo, de que tú lo habías escogido desde el vientre de su madre para que llevase este mensaje, no consultó ni con carne ni con sangre. Fue obediente al llamado, porque entendió que para eso había nacido Él. ¿Qué tendremos nosotros? ¿Qué entenderemos nosotros con esas palabras? ¿Estamos sometidos a tu voluntad o no lo estamos? ¿Escuchamos tu voz sobre nosotros en el propósito que tienes para nuestras vidas? ¿O queremos seguir jugando el juego de hacer nuestra propia voluntad y no la tuya? ¿Hasta dónde podemos llegar, Señor? Y que tú nos puedas regresar al camino. ¿Cuál es el límite, Señor? Que como Pablo dijo, tengamos entonces que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No porque la podamos perder, sino porque no debemos dejar que tu palabra se deslice en nuestras manos, como leímos en capítulo 2 de Hebreos. Sosténnos ahí contigo, Señor. Revélanos abiertamente tu voluntad, de manera que podamos obedecerte en todo lo que nos digas. Y desechemos todo aquello que está en contra de tu llamado para nosotros. Gracias te damos, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, que te has fijado en nosotros, que nos llamaste y nos diste vida, y vida abundante. Gracias por la eternidad que nos das junto a ti también. La promesa de tu Espíritu Santo está en nosotros y nos sella y nos marca para ello. Gracias te damos por eso, Señor, por tus promesas, que son siempre sí y amén. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a terminar alabando a nuestro Señor, porque no se pone de pie una vez más. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra que solamente Él se merece. Son tus palabras, tu amor.
Así es, Padre Santo, toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor. Y te damos gracias, Señor, en esta noche que tu palabra, Señor, nos muestra y nos enseña, Señor, lo que es tu voluntad, Señor, lo que tú desde la creación del mundo, Señor, has venido haciendo, Señor, porque sabemos y reconocemos que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que pase una feliz noche.